Bienvenidos, vamos a ver un nuevo tema, una nueva sección dedicada al manejo de errores en Spring, todos los detalles y todo lo relacionado. Pero la idea es verlo de forma independiente, ver desde un proyecto desde cero, sin mezclar con los demás ejemplos que teníamos en el curso. La idea es centrarnos solamente en el manejo de error, con los casos más importantes. Bien, entonces como siempre vamos a crear un nuevo proyecto con New Spring Starter Project, le damos un nombre, error, Spring Boot, error. Todo lo demás igual, excepto el package de Java. Cambiamos horario acá por error. Y todo lo demás igual. Siguiente, y la dependencia. Bueno, acá tienen memoria Spring DevTools, Spring Boot DevTools, Spring Web y Temp. Lo seleccionamos, lo típico, y finalizar. Bien, bueno, estos errores también son típicos. Recuerden que con clic derecho, Maven, Add Project, marcamos estos dos. Ok. Y se soluciona. Bien, vamos a cerrar todo. Vamos a ir a error, a Spring Boot Error. Vamos a partir creando un package. Bueno, lo mismo de siempre. Me van a disculpar por repetir también estos pasos, pero es necesario para crear un controlador y también para probar el tema de error. Y como explicaba, quería en un proyecto distinto y no utilizar los proyectos anteriores para no mezclar los conceptos y ver solamente el manejo de error en este proyecto, con diferentes casos, sin ensuciar los demás proyectos con este código de manejo de error, por ejemplo en formulario, no, solamente en un proyecto distinto, independiente. Aunque de todas formas se puede implementar en cualquier proyecto, en cualquiera. Bien, vamos a crear también el controlador, el app controller o el nombre que quieran, porque es lo mismo. Anotamos, importamos y el método handler. Por ejemplo, mapeado solamente a index, nada más. Importamos. ¿Se fijan? Y estamos listos. Rápidamente creamos el proyecto, creamos un controlador y retornamos el nombre de la vista. La vista no la tenemos. Bueno, y justamente acá me quiero detener, porque la vista en realidad no la vamos a crear. Un controlador con un método handler, pero sin una vista. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder? Bueno, obviamente va a lanzar un error. Levantamos, guardamos el controlador, ok. ¿Se fijan? Un error de status 500. Muy importante, error 500. Bueno, una serie de cosas, pero lo más importante es detectar el mensaje del error. Error resolviendo template index. No existe o no se puede acceder, no se puede leer en la configuración. Bueno, podemos manejar esta página por defecto, esta página que propone Spring Boot, o página en blanco, error, y esto lo podemos personalizar, lo podemos hacer mucho más amistoso al usuario. Bueno, y en realidad es bastante simple manejar una página por defecto, aunque tenemos la forma simple, pero también una forma un poco más customizada. Vamos a ver las dos. Pero bien, por ahora vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase manejando el error 500, para cualquier tipo de error 500. Independiente si es un error de que no existe el template, la vista, un error relacionado con un number format exception, por ejemplo, si queremos convertir un string a un integer, pero el string no es numérico, por ejemplo, es un texto, lanza un number format exception, un error 500 también. Y lo podemos manejar también en esta página personalizada. O por ejemplo, si dividimos un número x por 0, también. Finalmente es infinito, lanza una excepción que no se puede dividir por 0, también, error 500. En general, cualquier lanzamiento de excepción de runtime va a generar este tipo de error 500 y lo podemos personalizar de forma global para cualquier tipo de error 500 o bien personalizar cada una de estas excepciones. Es decir, que si ocurre una adición por 0, tener su propia página de error. Si ocurre un number format exception, manejar esa excepción. Si ocurre un error relacionado a templates, lo mismo. Podemos manejar esta excepción, template input exception. Esta es la excepción que se está lanzando. Entonces, de alguna forma, podríamos tener un controlador especializado para manejo de errores que capture esta excepción y la muestre de forma independiente, personalizada solamente para el error que no existe en la vista, el template. O errores relacionados con base de datos, de conexiones, data access exceptions, en fin, cualquier tipo de error. Y también, bueno, el clásico 404, también lo podemos manejar y también lo vamos a ver. Cuando no existe el recurso, no existe la página, por ejemplo, si quiero acceder acá, bueno, de hecho la raíz. Bueno, la raíz no está mapeada, 404. ¿Se fijan? No existe. O por ejemplo,
Clientes. La ruta clientes tampoco existe, un 404. Podríamos personalizar esta página para que sea mucho más amistosa. No sé, un mensaje que diga, lo sentimos, esta página no existe. En fin, continuamos en la siguiente clase. Bien, sigamos. Vamos a personalizar estas páginas de error. Por ejemplo, bueno, acá está la 404, pero vamos a partir primero con 500. Index el error 500, de que no existe la plantilla. Bien, en Spring Boot, como ya hemos visto, todo tiene una configuración predefinida que prácticamente es automática, pero también maneja convención por sobreconfiguración. Es decir, podemos cumplir cierta estructura en nuestra aplicación, ya sea nombres de directorios, en fin, para poder implementar alguna funcionalidad. Por ejemplo, el manejo de error. Bueno, ¿a qué me refiero? Si nos vamos a Resource, recursos, y dentro de templates, bueno, en nuestras vistas, templates, vamos a crear un directorio. Es muy importante que este directorio se llame error. El nombre error. Por lo tanto, está parametrizado de esa forma. Es una convención y todo en minúscula. Dentro de templates y dentro de error podemos crear una vista HTML para customizar nuestra página de error. Por cada código de error. Por ejemplo, 404, 500, 401, 400, 400, 403, en fin, lo que sea. Vamos a ver entonces una plantilla, vamos a crear el HTML, le vamos a llamar 500. Muy importante, 500.html. Bueno, y después, por supuesto, para personalizar el error 404, vamos a tener que crear el 404.html. Y así por cada código que queramos manejar, de forma personalizada. Finalizar. Bueno, como toda plantilla de TimeLeaf, UTF-8, este título lo quitamos, o lo reemplazamos en realidad. Por ejemplo, ha ocurrido un error. Ups. Perfecto, un título, lo voy a copiar y lo pegamos acá. Pero por ejemplo como un H3, un título, o también un H1, da lo mismo. Y definir el namespace de TimeLeaf. Como siempre, timeleaf.org. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, acá pusimos ha ocurrido un error, pero el error 500, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de excepción, desde base de datos, conexiones, data source, data access, number format exception, que no existe la vista, el template. Acá incluso podemos ver en el terminal la excepción que se está lanzando un poco más arriba, template input exception. ¿Se fijan? Entonces cualquier error, lanzamiento de excepción dentro de la aplicación, por defecto un error interno del sistema, de la aplicación, 500. Pero podríamos querer mostrar un poco más de detalle de lo que sucede. Quizás no tanto como esto, resumir un poco y que sea más amistoso. Bueno, por defecto maneja objetos, atributos que están predefinidos. Por ejemplo, el error, que sería el nombre del error que ocurre. El mensaje, ya un poco más detallado sobre el error. El status, 500, 404, en fin. Y la fecha, el timestamp. Y también la traza, el trace. Entonces podemos tener contenedores, div, por cada uno. Y, bueno, como siempre, con el TH-text, mostrar estos valores. Entonces uno es el error. 2, el mensaje. Bueno, por supuesto en inglés. Son objetos que vienen parametrizados en la plantilla. Vamos a guardar y vamos a actualizar. ¿Se fijan? Ha ocurrido un error. Ahora está personalizado. Internet Server Error. Error 500. Propio de nuestra aplicación, del servidor. No se puede resolver la vista index. No existe o podría no ser accesible. ¿Se fijan? Entonces, mucho más resumido, mucho más limpio. Incluso podríamos quitar eso y colocar un mensaje en español, más amigable. Entonces, todo personalizado. Acá lo podemos personalizar. También, si queremos mostrar el estatus, la fecha, guardamos y probamos. ¿Se fijan? Error 500 y la fecha, el timestamp. ¿Qué otro objeto? Bueno, por último, la traza. Pero la traza entrega mucha información. Quizás para el usuario no es tan conveniente. Podría ser para ambiente de desarrollo, pero para el usuario final no es tan importante. Pero no importa, lo podemos agregar. ¿Se fijan? Acá está la traza.
Incluso le podríamos dar un separador, un HR, para que quede mejor. Guardamos, actualizamos, queda mejor. ¿Se fijan? Con la traza. Bueno, la traza por lo general no se incluye, de que la idea es que la página de error sea un poco más amistosa. Pero bien, acá se puede personalizar. Ahora esto se aplica para cualquier tipo de error, no solamente para el index, de que no existe la plantilla. Pongamos un ejemplo. Vamos al controlador, algo simple, sencillo. Integer, valor, no sé, 100 dividido en 0. Bueno, acá marca un warning de que este atributo o variable del método no se está utilizando. Solamente lo estamos definiendo para forzar el error, para que suceda este error dividido por 0. Entonces, para que no moleste, los vamos a anotar acá. Hacemos un clic y agregamos suprimir warning sobre el método. Entonces, una anotación de Java que suprime el warning. Es opcional, no tiene ningún efecto funcional, solamente es para que no muestre el warning, nada más. Guardamos, esperamos que se actualice y obviamente va a lanzar primero este error. Por lo tanto, este error no alcanza a suceder. Ejecutamos y cambia. También 500, pero dividido por 0. Y acá lanza un error arithmetic exception, error aritmético. Entonces cualquier error 500 se va a mostrar en esta página personalizada del error 500, pero de forma genérica, de forma global. También he explicado que se puede personalizar cada lanzamiento de excepción, implementando una clase controladora especializada en el manejo error. Pero eso después lo vamos a ver. Antes quería ver el tema del 404, cuando la página no existe. ¿Cómo puedo personalizar ese error? Porque ese error no es 500. Por ejemplo, si nos vamos a la raíz, lanza la página en blanco con el error 404. Entonces, esta también la podemos personalizar, pero sería igual. Nos vamos a error, bueno, muy parecido, voy a copiar, voy a pegar, renombro, 404, se copia con control C y se pega con control V en error. Ok. Vamos a abrir 400 y cambiamos el mensaje. Receptimos página no encontrada 404. Entonces, por ejemplo, ups, página no encontrada. Y el H3. Bueno, la traza no se aplica. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a guardar. Actualizamos. ¿Se fijan? Página no encontrada, not found, el error, no hay mensaje. Por lo tanto, el message no se aplica acá. Tampoco la traza. Solamente el código, bueno, 404, la fecha y la ruta. Entonces podemos quitar esto. Quitamos el mensaje en 404, no en 500, 404. Dejamos solamente error, status, la fecha y cambiamos el trace por el path, por la ruta, porque está relacionado a la ruta. Y el path es otro objeto que podemos utilizar en el 404. Guardamos, ¿se fijan? Y acá aparece la ruta, en la raíz. Pero si colocamos, por ejemplo, clientes, acá aparece la ruta de clientes. Y así podemos personalizar nuestros errores de una forma bien simple. Pero bien, a partir de la siguiente clase, acá index, vamos a personalizar excepciones de forma individual. Por ejemplo, arithmetic exception que tenga su propia página de error. Si queremos formatear o convertir un string a un integer y lanza un number format exception, también tenga su propia página de error. Mensaje relacionado con errores de persistencia, data access exceptions, de conexiones, de consultas, de sintaxis SQL, en fin, todo eso lo podemos también personalizar. Entonces en la siguiente clase vamos a ver cómo personalizar arithmetic exception usando una clase especial para esto. Nos vemos en la siguiente clase. La idea es personalizar ahora una excepción en particular. Por ejemplo, acá cuando se divide por 0 se lanza un arithmetic exception, porque estamos dividiendo por 0, por lo tanto el resultado es indeterminado, infinito. Entonces la idea es manejar este error en una vista propia y personalizada para esta excepción. Bueno, ¿y cómo se maneja? Creando un controlador especial. Entonces en controllers vamos a crear una clase error handler de manejar controller. Este es el nombre que le puse yo, pero le pueden colocar el nombre que quieran, da lo mismo. Error, controller, exception,
controller o manejar error controller, como quiera, da lo mismo. Ahora típicamente se le llama error handler en inglés, de manejar error el controlador. Finaliza. Bien, pero acá no se anota con controller. No se anota con controller, se anota con controller advice. Y eso es la diferencia. Y es importante, porque lo que hace esta anotación es manejar errores, las excepciones. Por lo tanto, captura los lanzamientos de excepción y lo manejamos en un método. En realidad es parecido también al controlador común y corriente, que está mapeado a una ruta URL. Pero la diferencia es que acá no se mapea a una ruta, sino se mapea a una excepción. Cuando se lanza esta excepción, automáticamente se mapea a un método. Y este método lo manejamos como una vista, como un método handler. Y ahí lo podemos personalizar. Y por argumento a este método se pasa, bueno, la excepción, y también podemos pasar el objeto model para pasar datos a la vista personalizada. En fin, acá podemos hacer lo que queramos. Bien, entonces vamos a crear un método que le vamos a llamar aritmética error. Bueno, retorna un string, igual que un método del controlador, un método handler, el nombre de la vista. Entonces, aritmética error. Bueno, se lanza el error, exception, del tipo exception, le vamos a llamar EX de excepción, coma, model. Importamos. ¿De qué faltaría? Bueno, primero retornar el string. ¿Qué vista? Bueno, la vista está ubicada en error. Entonces, acá, error. La carpeta, el directorio. Es el large, el nombre de la vista que le vamos a colocar. Por ejemplo, aritmética. Entonces, en la carpeta error, acá va sin large al principio, solamente la carpeta, bueno, igual que siempre, porque tenemos un directorio dentro de templates, error, large, aritmética, el nombre de la vista, que la vamos a crear. Pero bien, ahora tenemos que mapear acá, este método del controlador, o handler. Pero no con get mapping, ni con post mapping, ni con nada relacionado a una ruta URL. Más bien se mapea a una excepción. Acá tenemos exception handlers. Indicamos el nombre de la excepción. Bueno, recordemos que se lanzaba arithmetic exception. De hecho, lo podríamos revisar. Acá lo tenemos, arithmetic exception. Entonces copiamos este nombre de la excepción o la escribimos y debe ir acá, punto class. Incluso un método puede capturar más de una. Entonces, en vez de usar, por ejemplo, una sola, podríamos usar con las llaves un arreglo y separar por coma las excepciones. Entonces puede ser con las llaves para varias o una sola. Y el tipo que se retorna acá o que se pasa por argumento puede ser del tipo genérico, excepción, exception, o bien el tipo más concreto, arithmetic, cualquiera de las dos. Bueno, arithmetic trae su propia implementación que al final hereda de runtime exception. Y runtime, una excepción de tiempo de ejecución, hereda de exception. Jerarquía. Pero bueno, entonces acá con el model, punto, como siempre, add attribute, pasamos datos. Por ejemplo, error, y le damos un mensaje error. Error de aritmética. Acá sobra una R. Error de aritmética. También, otro más. Message, el mensaje, bueno, del objeto excepción. Punto get message. Con más detalle. También, por ejemplo, status. Por ejemplo, HTTP status. Por acá buscamos, acá, de Spring Framework, HTTP status, es un enum, enumerador, punto, y acá buscamos el 500. Creo que es internal, por acá, internal server error. Y por acá, value, el valor, que es un entero. Bueno, al final es 500, va a retornar un valor 500. 500 internal server error. Entonces el value, un entero con el número 500. ¿Y qué me faltaría? Bueno, esto es un ejemplo, no tiene que ser exactamente igual. Acá colocamos los datos que queramos mostrar en la página de error para personalizar. Timestamp, la fecha de lleva útil. ¿Se fijan? Los mismos atributos que más o menos maneja la página 500 y 400. Entonces guardamos.
Vamos a copiar, por ejemplo, la 500, la vamos a pegar y vamos a llamar aritmética dentro de error. Entonces copiamos y pegamos dentro de error la 500, aritmética. Mismo nombre que tiene acá, aritmética, aritmética. Bueno, parecido, pero el error que está en el div lo voy a cortar acá. Corto el th text con el error, voy a eliminar el div, lo voy a dejar acá y en el título también, arriba. Esto lo quitamos, dejamos mensaje, status y la fecha, y esto lo quitamos, guardamos. Y eso sería más o menos algo sencillo, pero lo podemos personalizar a nuestro gusto. Incluso puede ser con diseños de Bootstrap, con hojas de estilo, en fin, como queramos. Vamos a revisar. Ya tengo levantado el backend de la clase anterior, el proyecto de Spring Boot Error, y voy a actualizar acá. Debería cambiar. Ahora ya no se muestra la página de error por defecto 500, sino la de aritmética, la personalizada. Debiese capturar esta excepción. Entonces actualizamos. Perfecto. Error de aritmética, dividido por 0, 500 y la fecha. Y también podemos agregar cualquier mensaje que queramos, o cambiar esto, en fin, podemos hacer lo que queramos. Personalizar solamente para aritmética. Quedamos hasta acá, continuamos en la siguiente clase. En la clase anterior personalizamos el mensaje error de aritmética cuando se divide por 0. Ahora, ¿qué pasa si quiero personalizar cuando formateamos o convertimos un string a un integer? Pero que venga con otro formato el string, que no sea numérico. Bueno, va a lanzar number format exception, un error. ¿Cómo lo manejamos? Hagamos la prueba. Donde en el controlador, por ejemplo, voy a comentar esto de acá, lo comentamos. Vamos a copiar valor igual. Usamos integer. De forma estática el método parse int, y pasamos un string. Bueno, obviamente si colocamos por ejemplo un dígito, un número, 10, ningún problema. Pero si colocamos por ejemplo un string 10x que no tenga un formato numérico propiamente tal, o cualquier string que no sea un dígito, un número, debería lanzar un error. Y por supuesto lo captura acá, la plantilla 500, y lo maneja de forma global con ocurrió un error, ups. Entonces nos vamos a index, actualizamos. Ocurrió un error, ups. Number format exception, 10x. Ahora claro, por supuesto, si colocamos, tal como explicaba, 10, no hay ningún problema, pero va a lanzar el error de index. ¿Se fija? Index. A menos que creamos la plantilla index. Pero bueno, es otro tema. Lo importante ahora es manejar number format exception. Entonces volvemos a 10x o lo que quieran, por ejemplo, lo que sea, guardamos y personalizar este error. Bueno, acá también. Otro método. De hecho, muy parecido con exception handler. Vamos a copiar, pegamos, pero la excepción sería number format exception. Punto clase, siempre punto clase, para el nombre de la clase. Entonces estamos mapeando un método del controlador, un método handler, a un lanzamiento de excepción. Public string, un nombre, por ejemplo, formato número, excepción o error o como queramos. O esto mismo, number, pero como un método comenzando en minúscula. Number format exception o error. Al final es un nombre método, da lo mismo. Le podemos colocar error, da lo mismo. Es un nombre método. Bien, y también pasamos el objeto error. En este caso, el number format exception. La excepción, coma, el model y retornamos la vista. Error, como siempre, slash, el nombre que le queramos dar a esa plantilla. Por ejemplo, number o número. Número error o número format. Como queramos. O mejor dejar todo en español. Por ejemplo, número, por acá, formato, error. Y acá, número, formato. Perfecto. Entonces, bueno, esto es parecido, pero también se puede personalizar de forma diferente, independiente por cada excepción. Acá en el ejemplo lo vamos a hacer parecido, igual que la vista también.
la podemos personalizar a nuestro propio gusto para que sea completamente distinta una con otra. Lo que sí vamos a cambiar es el error acá. Por ejemplo, formato número inválido o incorrecto, con signo de exclamación, error. El mensaje que viene con el detalle, el estatus, bueno, 500 y la fecha. Y podríamos pasar cualquier otro atributo, valor que queramos, para complementar. Y la vista, número, formato, la voy a copiar, copio el nombre y la vamos a crear. Bueno, pero en realidad es parecido a aritmética. Lo copiamos, lo pegamos y acá número, formato. Un guión, número, guión, formato, punto .html. Guardamos. Vamos a probar. Debería cambiar. Formato número inválido. Para el input string 10xAAA. Error 500 la fecha. ¿Se fijan? Está personalizado. Incluso si todas nuestras plantillas son muy parecidas, por ejemplo aritmética, número, formato, podríamos tener una en común. Por ejemplo, voy a copiar aritmética y le voy a nombrar genérica. Genérica o global o error, como queramos. Y acá retornamos genérica, genérica y también acá. Entonces de esa forma también se puede reutilizar en caso de que sean completamente iguales las plantillas. Funciona exactamente igual porque, bueno, es igual. Y también para dividido por cero. Por ejemplo, acá puedo comentar, acá descomento, actualizamos, error de aritmética, pero se mantiene la misma plantilla. Entonces tenemos la opción de manejar vistas independientes por cada una y que sea completamente distinta, o bien utilizar una en común, genérica, da lo mismo. Como lo queramos implementar, como lo queramos manejar, al final pasa por un gusto de cada uno como desarrollador. Incluso le podemos dar estilos de Bootstrap distintas a cada una, con un diseño diferente. Bien, para el ejemplo voy a dejar genérica una y la otra distinta, número, formato. Para el ejemplo, pero da lo mismo. No hay que complicarse con eso. Nada más, nos vemos en la siguiente clase. Bienvenidos. Vamos a ver un ejemplo un poco más completo de que vamos a crear nuestra propia clase de excepción para los usuarios. La idea es tener una lista de usuarios, de ejemplo, con el nombre, el apellido, el ID y buscar por el ID. Si no lo encuentra, lanzar esta excepción. Por ejemplo, le podríamos llamar usuario no encontrado excepción. Entonces la lanzamos y en el controller advice la manejamos y la capturamos. Bien, lo primero es crear la clase usuario en un package, en el package base. Entonces creamos un package por acá, models, punto domain o dominio. Finalizar, una clase usuario, finalizar y con atributos. Con el ID nombre y el apellido. El ID del tipo integer, pero de referencia, comenzando con mayúscula, integer. Bien, lo que transetter, por acá, source, generar get transetter, marcamos todos. Y también vamos a crear un constructor para inicializar el ID nombre y el apellido. Entonces por acá, con clic derecho, como siempre, source y generar constructor usando campos, usando fields, generar. Quitamos el super y también dar la opción para crear al usuario sin parámetros, sin argumentos. Entonces también con source, generar constructor desde superclass. Perfecto, generar, quitamos el comentario y el super y lo dejamos así. Y ordenamos en source form. Estamos listos, guardamos. Nuestra clase service también la creamos en el package base dentro del package services. Entonces vamos a crear este nuevo package services y dentro la clase service con su interfaz. Pero primero la interfaz. Entonces clic derecho, new interface. Usuario service. Ok, finalizar. Con dos métodos del contrato. Primero para listar y segundo para buscar por el ID.
listar del tipo list, importamos de Java útil, usuario, importamos, obtener por ID y recibe el ID, el tipo integer. Ahora creamos esta clase, con clic derecho, new class, usuario service, implements, de implementar. Agregamos la interfaz, buscamos, usuario service, la seleccionamos, ok, finalizar. Bien, lo primero es decorar o marcar esta clase como un componente de Spring, pero del tipo service. Importamos, perfecto, ya está registrada. De esta forma después se puede inyectar en el controlador y la podemos utilizar con inyección de dependencia. Private y la lista del tipo list de usuario. Pero bien, en este ejemplo, al igual que en los anteriores, los datos de ejemplo los guardamos en un array list, en una lista o en un array, porque todavía no hemos visto nada de base de datos. Bueno, pero en un ejemplo real, y después lo vamos a ver, que los registros, los usuarios, los vamos a buscar con una consulta, ya sea con JPA, con Hibernate o con JDC, en fin, pero a la tabla, a la base de datos. Pero por ahora, un simple array list. Y lo tenemos que inicializar en el constructor. Entonces, con clic derecho, source, y creamos un constructor desde la superclase. Ok, generar. Inicializamos lista. Array list. Bueno, puede ser un array list, pero también podemos utilizar el helpers, como hemos visto, arrays, y el método asList, y separar por coma podemos agregar los objetos. Pero con array list, en este caso sería con el método add. Entonces, .add, new usuario, y pasamos el ID, nombre, apellido. Bueno, y datos de ejemplo. El ID, bueno, 1, nombre, cualquiera, por ejemplo Andrés, Guzmán. Y así vamos a crear varios más. Por ejemplo, 17. Por ejemplo, a Pepa, García, a Lalo, a Lucy, por ejemplo, Fernández, y en fin, datos de ejemplo. A Paco Rodríguez y a Juan, por ejemplo, Gómez. Perfecto. Bueno, el listar súper simple, retornamos la lista. El buscar por ID, primero inicializamos, por ejemplo, usuario, resultado igual null. Entonces, por defecto no se encuentra, pero recorremos con un for each de Java y vamos preguntando por el ID. Si son iguales, lo encontramos, se lo asignamos al resultado y al final retornamos resultado en vez de null. Es importante que retorne resultado, independiente si es null, si no lo encontró o si lo encontró. Entonces un for de Java, cada elemento usuario es del tipo usuario. Le vamos a llamar u, dos puntos, la lista, this.lista. Entonces cada elemento u de la lista usuarios la vamos iterando. Y acá preguntamos con un if. Entonces si el u.id, getID, que es del tipo integer, es igual, equals, el ID, asignamos resultado. Entonces el resultado sería igual a u, el usuario encontrado. Y hacemos un break para salir del for y para que nos siga iterando. Y finalmente retornamos. Bien, ¿por qué usamos equals y no igual? Porque también podría ser getID igual. Perfecto, eso va a funcionar en algunos contextos, no siempre. Bueno, primero, siempre va a funcionar cuando el tipo ato, por ejemplo, esto de acá, es del tipo primitivo, int, y no del tipo referencia, ya que es un valor. Si es un valor y no es un objeto, perfecto.
lo podemos igualar. Pero como es del tipo de referencia, iniciando con mayúscula, es una clase, un tipo de referencia, lo tenemos que comparar con equals. Pero también hay algunos casos que también se puede comparar con igual, pero solamente cuando nuestra lista de objetos no supera los 128 elementos, ya que esos 128 elementos la máquina virtual de Java lo guarda en el caché, lo guarda como valores, pero también como objetos. Entonces se pueden comparar con el igual. Pero por ejemplo, si nuestra lista de usuarios, por ejemplo, tenemos 1000 usuarios, bueno, en realidad más de 128 usuarios, ya tenemos que utilizar el método equals. Entonces, siempre con el igual va a comparar por instancia, por objeto, por referencia. Y al ser del tipo integer, una referencia a un objeto, compara estas dos instancias y, bueno, en general son distintas, porque son diferentes instancias o referencias. Lo que sí es igual es el valor. Pero como explicaba, si son 128 o menos, 127 o menos, estos valores los guardan en un caché y se pueden comparar con el igual. Mientras que con el método equals solamente evalúa o compara por valor y no por instancia. Entonces con el igual por referencia y por el equals por el valor que tiene el objeto integer. Resumiendo, cada que sea del tipo integer, iniciando con mayúscula, un tipo de referencia, se comparan los valores con equals. Y si es primitivo, con igual. Y si queremos comparar las referencias, el objeto, usamos también el igual. Pero bueno, es un tema más de la base de Java. Tipo de referencia, tipo primitivo, en fin. Y estamos listos. Guardamos y continuamos en la siguiente clase. Sigamos con el controlador. Vamos a implementar el método handler ver. Perfecto. Ver, pero tengo que pasar el path variable con el ID, el parámetro.